un día más a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Como ya es costumbre, recordamos la conferencia anterior de doña Cristina Yecla de Lombas, que nos hablaba sobre piedras orgánicas y concretamente del coral y sus tipos, los diferentes casos en los que el coral se encuentra en los diferentes países y la reglamentación que existe sobre su extracción. Hoy cambiamos, como también es costumbre y habitual, y nos vamos a un tema completamente diferente, con una conferencia titulada Ultramar, que nos va a dar doña Pilar de Arístegui, académica por la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz en el 2006, y que nos habla de las piezas de orfebrería maya y azteca que llegan de Indias, de desconocidas piedras cargadas de extraños poderes que han despertado un enorme interés en Micaela, personaje de la novela que ella ha escrito y que además ella, Micaela, tiene el encargo de Hernán Cortés. Esto nos avanza un poquito en el libro según lo que vamos a oír ahora. Para terminar con su presentación, me gustaría decir que es nacida en Bruselas, a pesar de que tiene nacionalidad española. Estudió en Madrid, Londres y París, Historia del Arte. Ha participado en 50 exposiciones colectivas, 24 exposiciones individuales, y tiene obras en 15 museos de España, Estados Unidos, Roma, Bulgaria, Argentina, México y Naciones Unidas. Tiene una obra gráfica que sería prolijo de detallar, unas publicaciones con ilustraciones en el 1992, el Diario de Colón, en el 93, el Arpa en América y Filipinas, y en el 99, el Arpa en la Biblia, aparte de ilustraciones coordinadas. No me gustaría robar más tiempo y creo que será de todos ustedes de interés esta novela que nos va a pasar a describir doña Pilar de Arístegui. Cuando quieras. Voy a intentar. Pero no puedo. Bueno, ante todo, quisiera agradecer a Enrique Marcos, al Instituto Gemológico y a mi presentador, José María. Quería agradeceros a todos por estar aquí y la invitación, como decía, del Instituto Gemológico para describir las aventuras de la diamantista Micaela Ballesteros en Indias. Lo que yo les voy a contar, no me atrevería nunca a hacer una descripción gemológica, puesto que estamos en un templo del Instituto de Gemología, pero yo les voy a contar las aventuras y lo que encuentra Micaela en Indias y el fabuloso mundo de las exploraciones, que encuentro que es una de las etapas más atractivas que podemos tener en la historia de España. Y les debo decir que toda vez que me asomo a la historia de España y América y España, siento un profundo asombro y muchas veces una enorme admiración hacia esos personajes que construyeron imperios, realizaron descubrimientos esplendorosos y llevaron una religión que había de ser de amor y que quería ser de igualdad a los confines de la tierra. Ultramar se desarrolla en Nueva España, donde unos hombres portentosos fueron capaces de las mayores hazañas. No todos los que allí marcharon les movía la caridad cristiana. Algunos partieron espoleados por la ambición, legítima en unos, abusiva y deshonesta en otros. Mi amor por América me ha llevado a recorrerla casi en su totalidad. Alguna vez sola, muchas acompañada por mi marido Carlos. Carlos era un compañero curioso e infatigable. Todo le interesaba. Y esa visión tan amplia, tan poliédrica, nos condujo con frecuencia a lugares lejanos de remotos países y a veces en zona de conflicto. Por ejemplo, cuando fuimos a conocer Angkor Wat, yo quería entrar en Angkor Wat porque sabía que el Khmer Rojo estaba a pocos kilómetros de Angkor Wat y quería conocer esa maravilla arquitectónica del siglo XI. Y le pedí a mi marido que como regalo de aniversario fuéramos a Angkor Wat antes de que el Khmer Rojo entrara. Entramos en los templos en el 18 de diciembre de 1968.
oyendo las Kalashnikov, las ametralladoras del Khmer Rojo. Y a los pocos días de salir nosotros entró el Khmer Rojo, y como saben ustedes no se pudo entrar en Camboya durante muchos años, o sea que verdaderamente creo que tenía yo razón. Esos viajes los recordaré toda mi vida. Y la magia de América siempre nos embrujaba. He de confesar que la emoción que siento cuando llego a México me inquieta. Es como si en una vida anterior hubiera conocido a aquellas gentes, paseado sus campos, oteado sus cerros y navegado sus límpidas aguas. O tal vez, simplemente, me deslumbra el sentido artístico de un pueblo que tiene el arte en las yemas de los dedos. Me conmueve asimismo el sentido familiar de la religión. La primera vez que yo fui a México, hace muchísimos años ya, en la penumbra de la catedral había una mujer joven que se deslizaba por el frío suelo de rodillas y hablaba con su virgencita pidiéndole por la salud de uno de sus chamacos. Conversaba con Nuestra Señora como si lo hiciera con su madre. Incluso detecté un leve reproche porque la Virgen no le concedía con suficiente prontitud el don que ella pedía. Esa cotidianidad de la espiritualidad y la magia es propia de pueblos artistas. Pero son tantos los motivos que me impulsaron a escribir esta novela. Porque fascinante es, como le decía a Paco, ¿dónde está Paco? Como le decía a Paco, fascinante es la historia de las exploraciones. Los galeones españoles dominaron el comercio en el Pacífico durante 2 siglos y medio, 250 largos y prósperos años, y fueron expediciones españolas las que hallaron con el tornaviaje la ruta de retorno entre Asia y América. El tornaviaje de Legazpi y Urdaneta para encontrar la ruta de retorno desde Oriente abrió una senda que el galeón de Manila, también llamado galeón de Acapulco, en 1565, pleno siglo XVI, uniría 3 continentes durante 250 años, repito, recorriendo en cada viaje 25.000 kilómetros. No está mal, ¿verdad? Los españoles portaban en las panzas de sus navíos mercaderías exóticas que vía Acapulco y Veracruz, una vez llegadas a los puertos de Sevilla o Cádiz, se distribuían a una Europa asombrada. El Pacífico, el Golfo Grande, como era llamado en el siglo XVI, es un descubrimiento español. Fueron navegantes españoles los que descubrieron las Marianas, las Carolinas y las Filipinas en el Pacífico Norte, así como las Tuvalu, las Marquesas, las Salomón y Nueva Guinea en el Pacífico. La expedición de Villalobos, y este es un dato que yo creo interesante, la expedición de Villalobos en 1542 descubre Hawái 2 siglos antes de que lo hiciera Cook. Fíjense ustedes, piensen en un momento lo que han hecho los ingleses con la figura de Cook. Es apasionante el afán de saber que mostraban los exploradores desde aquella época, que se internan, espoleados por el ansia de conocimiento, en busca de la Terra Australis y descubren las islas Pitcairn y las Nuevas Hébridas, sin olvidar el noble impulso de la evangelización. La primera misa en tierras de Oceanía la celebrarán los franciscanos. La narración, para que se den ustedes, para hacerlo más organizado, la he realizado en 4 libros, que corresponden a 4 etapas de la vida de los protagonistas. La diamantista Micaela y su marido, el capitán de la Infantería de Marina, Íñigo de Vidaurre. La elección de los nombres no es baladí. Ballesteros era un nombre apropiado y frecuente en la zona de Toledo, y el capitán de Vidaurre, nombre vasco, representa a tantos segundones que buscaron fortuna en la milicia y que sobre todo buscaron, como tantos vascos, el amplio horizonte de la mar. Este primer libro, que transcurre primero en España y luego en el océano rumbo a Indias, inicia con un fragmento del canto primero de Alonso de Ercilla. Abro comillas. Y estos 2 anchos mares que pretenden, pasando de sus términos juntarse, baten las rocas y sus olas tienden, mas les es impedido el allegarse. Estamos en Toledo, y Juan de Zúñiga, mayordomo del príncipe de Asturias, manda llamar a nuestra diamantista para encargarle unas alhajas simbólicas e importantes. El futuro Felipe II está a punto de contraer matrimonio con la que será su primera esposa, María Manuela de Portugal.
y desea regalar a su prometida unas joyas especialmente únicas y especialmente realizadas para ella. Micaela y su hermano Damián, que es su compañero en el taller de su padre, donde los dos hermanos trabajan con su padre, elaboran un extraordinario collar de filigrana de oro, con hermosos chatones de esmalte, con las armas de las casas de Austria y Avis. Intercalados con esos chatones, otros más chicos con esmeraldas de un verde intenso. Destacando en el centro de la pieza una roseta con un rubí de un rojo profundo, y de esa roseta pendía a su vez un octógono de oro con una espléndida esmeralda, también octogonal, rodeada de perlas de río diminutas y de centelleantes rubíes. Los zarcillos repetían el delicado trabajo del collar y con las mismas piedras. Encerraban asimismo estas joyas un significado religioso, pues el albor de las perlas representaba la fe, el vibrante rojo de los rubíes la caridad y el verde de las esmeraldas la esperanza, o sea, las virtudes teologales. Tampoco es casual la forma del octógono. Esta forma geométrica es la síntesis de otras dos, del cuadrado que representa la tierra y del círculo que encarna el cielo. Además, el día octavo se inicia la resurrección y por tanto la redención. Acompañan a este presente dos broches, distintos pero similares entre sí, y por tanto pueden ser considerados una pareja. El primero representaba una sirena, con bello torso de mujer y cola de oro, recamada con diamantes. El segundo figuraba un tritón de oro, con refulgente diamante en el pecho y otros menores recorriendo la cola. Ambos significaban el océano que unía los reinos de Portugal y España al mundo de Indias. Es importante recordar el alto contenido simbólico de las alhajas de aquel periodo, que guardaba incluso misteriosos secretos en su interior. Y en un determinado momento, Micaela en el libro se encuentra con Cortés justamente a la salida en Salamanca, a la salida de la boda del príncipe y de María Manuela de Portugal, y hablan de esmeraldas. Y ahora que hablamos de esmeraldas y misterios, quiero contarles uno de los secretos que tiene que ver con ellas y mucho. Cuando Hernán Cortés acude con sus dos hijos, Luis y Martín, a formar parte de las fuerzas que reúne Carlos V en Mallorca para atacar Argel, el gran almirante Andrea Doria aconseja al emperador que retrasen el ataque a Argel porque vienen grandes tempestades. El emperador decide que hay que atacar de todas maneras y se lanzan, una vez que han llegado los barcos de Requesens y el duque de Alba también está con sus fuerzas, se lanzan a la conquista de Argel. Pero desgraciadamente Andrea Doria tenía razón y les coge una enorme tempestad, tan enorme tempestad que 150 de los barcos de la Armada se estrellan contra las rocas. Y las fuerzas, la infantería que va a atacar al fuerte de Argel, se ven impedidos por el inmenso lodazal en que se convierte el camino. Con la artillería pesada y con las armas pesadas no pueden avanzar y desgraciadamente tienen que mandar una retirada. Los piratas que estaban atrincherados en la fortaleza deciden, ante la desastrosa situación de los españoles, salir a hacer un ataque, lo cual empeora todavía más la situación de los españoles. Y Cortés, que tenía 5 magníficas esmeraldas extraordinarias que eran envidiadas por todo el mundo en la corte, temeroso de que si las dejaba en Toledo o en cualquier otro sitio se las pudieran robar, se hace confeccionar un cinto con un falso fondo donde mete las esmeraldas y se pone el cinto en la cintura. En la retirada, con el fango, el temor de que hirieran a sus hijos, pierde el cinturón con las 5 magníficas esmeraldas. Y
Ahora quiero dejar a Cortés que les cuente cómo eran esas esmeraldas. Abro comillas. Recordaréis que una semejaba a una sirena con los ojos de oro, la segunda labrada a modo de rosa, otra como una corneta, la cuarta una tacita que tenía el bebedero de oro y un dicho grabado en ella que decía: entre los nacidos de mujer no ha existido uno mayor. Muy de Cortés, ¿no? Y la última, mi más preciada, sigue hablando Cortés, simulaba una campanilla cuyo badajo era una hermosa perla y en derredor una frase de oro que decía: bendito quien te crió. Sigue hablando Cortés y nos dice: ¿sabéis que la mismísima emperatriz las codiciaba? Hube de decirla que yo las había regalado ya a doña Juana, mi esposa. Cierro comillas. Conseguir esmeraldas similares es una de las razones que llevará a la diamantista a Indias. Esta búsqueda le proporcionará no pocos sobresaltos. Creo que es el momento de hablaros de los poderes que el licenciado Aranda otorgaba a estas misteriosas piedras. Tiene la esmeralda, abro comillas, tiene la esmeralda una virtud y propiedad tan admirable que mitiga los ardores de la carne y hace castos a quien consigo la traen. La esmeralda causa buena memoria y es contra todo veneno y tempestad. Y he de deciros que hay en Génova una esmeralda tan grande como un plato y de la misma hechura del plato, la cual tienen muy guardada en el sagrario como principal reliquia, porque se dice que Cristo nuestro Redentor comió en ella el jueves de la cena y llámanla el parópside domini, nada menos que Cristo comió en aquella esmeralda, ya me contarán. Cortés encarga a la diamantista que busque en Indias unas esmeraldas que repongan las que él perdió en Argel. Y le dice, y abro comillas de nuevo: si las hallarais, siento que mi suerte tornaría. A lo que contesta Micaela: no solo vuestra fortuna se vería beneficiada, los antiguos sabios, conocedores de los valores de la esmeralda, aseguran que es una piedra que favorece el buen amor y la amistad. Y ahí interviene Íñigo, el marido de Micaela. Don Hernán no necesita ayuda en ese campo, interviene Íñigo. Siempre se ha visto favorecido por las damas, y es verdad, es un hombre que tuvo muchísimo éxito con las mujeres. Micaela, a petición de Cortés, le habla de los poderes de las esmeraldas. Y abro comillas de nuevo. Se las considera un potente antídoto contra los venenos. Habré de portarlas entonces en mis visitas a la corte, comenta jocoso don Hernán. Cierto es que a la esmeralda se le atribuyen numerosas propiedades. Según Judy Hall, la escritora y experta sobre piedras, a la esmeralda concede éxito en el amor, protege del mal de ojo, potencia la capacidad de disfrutar de la vida y fortalece la memoria. Como piedra sanadora, desintoxica el hígado, mejora la visión, trata la columna y los músculos y, como decía Micaela, es un potente antídoto contra los venenos. El libro segundo, que va de 1545 a 1588, este libro abre la narración con la valiente frase que una mujer, los que hayan visto la exposición en el Museo Naval sobre ellos no fueron solos, no sé si alguno lo ha visto, pues una de estas mujeres, las que hablaban en la exposición, era María Esteban, que tras la derrota de Otumba en Tlaxcala se dirige a Cortés, a Hernán Cortés, y le dice, abro comillas: es razón que los indios entiendan que somos tan valientes los españoles que hasta sus mujeres sabemos pelear. La llegada a Veracruz fascina a los toledanos. Micaela toma, a causa del intenso verde, el bello jade de Indias por esmeraldas. No son esmeraldas, le informa uno de sus acompañantes, son chalchivits, lo que los españoles llamamos piedra de hijada. Acierto, recuerda la diamantista, la que tiene el poder de sanar dolencias de los riñones. Sí, le responde su amigo, en el Anahuac son muy apreciadas y se utilizan también por motivos ceremoniales, simbólicos u ornamentales. El jade, como sabrán muchos de ustedes, es símbolo de pureza, serenidad y sabiduría. Yo tengo aquí un pequeño perro dragón de jade chino, Shishi, que dicen que trae
todo tipo de fortuna, como lo que les voy a leer, atrae la buena suerte y la amistad. Sus propiedades: cura los riñones y las glándulas suprarrenales, fomenta la fertilidad y ayuda al parto, nada menos. La turquesa que halla Micaela es una turquesa diversa a la de Persia. Esta turquesa de Indias es tan apreciada en el Anahuac, ahora en ese momento ya Nueva España, que realizan las máscaras de sus dioses con dicha piedra. Bien conocían ellos los inmensos poderes de la turquesa. Es protectora y muchas culturas la han usado como amuleto. Armoniza el mundo físico y el espiritual, potencia la intuición, sanadora eficaz, calma los nervios al hablar en público, ya ven que yo las llevo, cura el agotamiento y los ataques de pánico, sana los ojos y trata el reuma. Micaela también observa unos espejos muy oscuros, muy bellos, muy brillantes, que son obsidiana, y Micaela nos lo cuenta en este momento, abro comillas. Me asombró también el uso que los nativos hacían de su riqueza mineral, nos cuenta la diamantista. Los espejos se realizaban en pulidísima obsidiana. Lo que no sabía todavía Micaela es que iba a tener una experiencia muy directa de la obsidiana cuando visitara el volcán Popocatépetl, puesto que la obsidiana es lava que no ha tenido tiempo de cristalizar, ya que enfría con suma rapidez. Poner una obsidiana, y luego la podrán observar en piedras infinitamente mejores a las que yo las he traído. Poner una obsidiana, la que tengo en este momento en la mano, una obsidiana negra, bueno, esta es una obsidiana nevada porque tiene dos pequeñas inclusiones, como les muestro. Poner una obsidiana bajo la almohada puede eliminar el estrés y la tensión. Llegados ya a México capital, Micaela tendrá un encuentro con una princesa azteca que será una de sus mejores amigas, Estrellatzin, hija de la princesa Papatzin, hermana de Moctezuma. Estrellatzin luce un collar de camarones de oro que incitarán a la diamantista a comenzar con los motivos inspirados en la mar. Dentro de este libro se habla de Nueva Galicia. Se habla de Nueva Galicia porque era, como ustedes saben, muchos de ustedes, un sitio de importantísimas minas de plata, de minerales. Pero con el descubrimiento de una nueva mina en Zacatecas aumenta de manera notable la producción de la plata. Debo decirles que a pesar de ser considerable la producción de dicho mineral, las rentas americanas representaban tan solo el 11% de los ingresos de la corona española. He dicho bien 11%, aunque parece increíble, pero es real. ¿Qué sucedía, me pregunté, con las fabulosas riquezas provenientes de las minas novohispanas? Mucha de esa plata se quedaba en México. ¿Y sirvió para qué? Una actividad frenética impulsará a criollos y gobernantes a construir hospitales como el de Jesús Nazareno, que tiene la característica de ser el primer hospital público. Se atendía a todo el mundo y está fundado por Cortés. Se construyen también magníficas catedrales como la de México y Puebla, innumerables palacios y algo extremadamente importante para la educación: colegios imperiales, colegios de formación profesional, escuelas de artes y conventos donde se da instrucción a las mujeres y a sus hijas. Yo encuentro que es un rasgo muy moderno el tener la preocupación de la educación en pleno siglo XVI. Y eso es, por ejemplo, lo que distinguirá de manera extraordinaria tanto a franciscanos como a dominicos y a agustinos. Y más tarde los jesuitas, por supuesto, pero estamos hablando del siglo XVI. Pero también servirá esa plata para el adorno de las féminas y de los varones. Ellas las usarán para estrellas y lunas de plata con variadas piedras que realzan sus peinados, hebillas en ricos cinturones y en refinados chapines y borceguís. Ellos para excelentes estribos y adornos para las sillas de inmontar, cincelados con arte exquisito. Estamos en 1554. Y la nueva virreina, Ana de Castilla, esposa del virrey Luis de Velasco, anuncia que recibirá a las señoras para una merienda.
Y ahora le doy otra vez la voz a nuestra diamantista, abro comillas. ¡Qué alboroto! ¡Qué excitación!, nos cuenta la diamantista. Acudieron varias criollas importantes a encargarme aretes, ajorcas, collares, agujetas de esmalte y oro, o bien con corales refulgentes o perlas de delicado oriente. Me urgieron a que buscara los más raros jades, inquietantes esmeraldas y las mágicas turquesas. De mi taller salieron luengos hilos de perlas rematados con jades de un verde intenso, zarcillos de esmeraldas, otros aretes con tornasoladas almendras de nácar, collares de oro y numerosos anillos de las más variadas y preciosas piedras. El libro tercero, bueno, y les añado que la pobre Micaela tuvo tantísimo trabajo para aquella recepción de la virreina que ella se olvidó hasta de encargarse un traje y al final tuvo que ponerse un traje ya muy viejo y tal y cual, cuando todas las demás pues se habían puesto emperifolladísimas para la ocasión. Pero bueno, el libro tercero, que va de 1558 a 1566, lo precedo con un comentario de Francisco López de Gómara de su Historia General de Indias. Y abro comillas. La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias, y así las llaman Nuevo Mundo. Micaela, Íñigo y sus hijos han vivido ya experiencias extraordinarias, pero todavía quedan, como diría nuestro premio Nobel Camilo José Cela, todavía no sonó la hora de saldar ni los genios, ni las últimas esperanzas, ni las más descomunales aventuras. Teresa, la hija de Micaela e Íñigo, decide casarse en la hacienda de las Moreras. La hacienda de las Moreras es una hacienda que encuentran destartalada y abandonada Micaela e Íñigo y deciden convertirla en una hacienda donde de verdad se dé un trabajo a los nativos, a los indios, bien pagado y con sus horas de descanso, como mandaban las leyes nuevas, porque otra cosa es que no se cumplieran, pero las leyes existían. Y ellos deciden colaborar en la ayuda de la creación de un mundo nuevo a base de crear también una hacienda donde haya un trabajo justo, con un salario justo, y crear una serie de talleres, como les digo, por ejemplo, un taller de un telar de seda que llevaba su hija Teresa, y por eso son las moreras, claro, tienen que revitalizar los árboles de moreras, y la seda fue un producto de enorme éxito en Nueva España hasta que viene la competición de las sedas de China, y entonces ya poco a poco se va abandonando porque no resulta rentable, son más rentables las sedas que vienen de China, pero todavía en aquella época un taller de seda en Nueva España tenía su importancia. Entonces, como le digo, esta hacienda de las Moreras, tras dedicarle muchísimos años de esfuerzo y trabajo, tienen la hacienda de las Moreras ya en pleno rendimiento. Y la diamantista, cuando su hija le dice que quiere casarse en las Moreras, en la hacienda, la diamantista elabora como regalo de bodas para su hija un espléndido collar de rubí, que ella misma nos describe. Y abro comillas y le dejo hablar a Micaela. Era una cadena de oro con pequeñas conchas del mismo precioso metal, que recordarían a mi hija la hermosa travesía que hicimos para llegar a estas tierras a través del inmenso Atlántico. A raíz de aquel viaje, el océano de aguas verdosas, estrellas fugaces y fuegos celestes, porque en el capítulo del océano realmente suceden una cantidad de fenómenos lumínicos en la mar que son reales, que son impresionantes, que pueden suceder, y es a lo que se refiere Micaela. A raíz de aquel viaje, el océano de aguas verdosas, estrellas fugaces y fuegos celestes quedaría para siempre inmerso en nuestros corazones. Y entonces Teresa, al ver el collar, le dice a su madre: «Madre, es una hermosura, qué fulgor, y el rubí posee el rojo de la sangre del pichón». Y Micaela nos aclara: «Esa piedra central era única y protectora del amor. Yo la había buscado durante mucho tiempo, esperando siempre encontrarla, para realizar para mi hija en el día de su casamiento una alhaja que fuera también un talismán. Hube de mandarla traer de la India», le confesé a mi hija. «Pedí a Damián que la encargara un orfebre que acostumbraba a proveer de piedras a tu abuelo». «¿Quieres decirle, le pregunta Teresa,
¿Quieres decir que ese rubí ha recorrido tantas leguas para llegar a mis manos? Sí. Había de regalarte un collar extraordinario y que el poder del rubí fuera un amuleto que amparara tu amor con Rafael. Saben ustedes que el rubí es una piedra que salvaguarda el amor, pues carga la pasión y alimenta el entusiasmo. Además, activa la energía, potencia el gusto por la vida y equilibra el corazón. Sus poderes curativos se extienden al corazón, el sistema circulatorio, desintoxica la sangre y la linfa, repele las enfermedades infecciosas y estimula los órganos reproductivos y el bazo. Ah, y se me olvidaba, estimula el deseo sexual. Es muy completo el rubí. En el capítulo 4 del libro 3 he gozado describiendo el asombro de los novohispanos a contemplar por vez primera las maravillas llegadas de Oriente. Transportadas, como les decía antes, a través del océano por el galeón de Manila y luego a lomos de mulas, atravesaban todo el continente, atravesaban todo México en carretas para llegar al puerto de Veracruz, donde, como les decía antes, se cargaban los galeones para llegar a los puertos de Cádiz y Sevilla. Y vuelvo a abrir comillas y a dejarle hablar a Micaela. Me adelanté unos pasos para acercarme al lugar donde mostraban las preciosas gemas traídas de Poniente. Hilos de perlas de oriente dorado o grisáceo recibían la luz de la mañana, tornándola mágica con sus destellos. Bejuquillos exóticos. ¿Hay alguien? Todos sabrán lo que es el bejuquillo, ¿no? ¿No? Bueno, pues luego se lo digo. Bejuquillos exóticos, fascinantes esmeraldas mostraban su brillo misterioso y seducían a las damas que se atrevían a tocarlas. Imaginé las inmensas posibilidades que se abrían ante mí. El oro y la plata de las ricas minas novohispanas recibirían en su seno estas gemas en intrincada elaboración de estilo azteca, español y ahora también chinés. El bejuquillo era una cadena de oro traída de la China que pronto se puso de moda entre las damas novohispanas tras el tornaviaje. Los corales eran también muy usados por las criollas y las españolas, también por las criadas de las casas importantes. Este regalo vivo de la mar es considerado como un potente amuleto contra el mal de ojo. Sobre todo, el rojo intenso era el considerado el más fuerte contra el mal de ojo. Al retorno del capitán de Vidaurre, de su marido, del peligroso tornaviaje, Micaela, en agradecimiento por tenerlo de nuevo sano y salvo, imagina y realiza una custodia que en racimo de corales porta al Señor. Mas dejémoslo contar a Micaela. Abro comillas. Bien imaginar un objeto sacro que albergara al Señor en sus entrañas. Transcurrían los últimos días del año de 1565 y tras la fatigosa expedición a Poniente y el milagroso tornaviaje, diseñé una custodia en agradecimiento al feliz retorno de mi Íñigo del alma. Era un resplandor de coral que se racimaba en su base octogonal, ascendiendo asimismo por el esbelto fuste en pequeñas lágrimas, gotas de diversas formas, bastoncillos y rosetas, hasta alcanzar la cúspide, donde 4 querubines rendían guardia al Señor, que derramaba su amor y poder hacia los seres humanos en forma de rayos y llamas de refulgente coral. Una nota a pie de página informa al curioso lector que dicha custodia, de origen desconocido, se puede admirar en este momento en la Galería Interdisciplinar Regional de Palermo, Sicilia. Si van a Palermo, Sicilia, les recomiendo que vayan a verla, es una pieza única. El libro cuarto, que va de 1570 a 1578, y ya es el final, en este libro la portadilla inicia con un soneto de Garcilaso de la Vega, soneto quinto. Yo no nací sino para quereros. Mi alma os ha cortado a su medida. Por hábito del alma misma os quiero. Este último libro es rico en acontecimientos y peligros. Descubre el secreto de una esmeralda de la que, para no estropear el final, os puedo decir que está grabada con una original técnica. Se llama Secreto del Sebo y del Milagro. Y abro comillas para contar el secreto.
Si quieres esculpir en alguna piedra letras, figuras o imágenes, calienta el sebo en una cazuela y escribe con él letras o pinta lo que quisieres encima de la piedra, la cual pondrás dentro de un vaso que haya vinagre muy fuerte, y verás como el vinagre cavará y comerá la piedra todo lo que no tuviere sebo, y así quedarán las letras esculpidas en alto o lo que hubiere pintado. No deseo acabar esta charla sin hablar del arte plumaria, que alcanzó cotas de excelencia en Nueva España. Floreciente ya en la época precolombina, continuó tras la conquista durante unos 100 años más. Los españoles, al llegar a Nueva España, admiraron el esplendor de tocados, ropajes, capas y abanicos de los personajes principales realizados con plumas. También los guerreros águila se adornaban con estas plumas. Poco a poco, los artesanos, expertos en este arte, comenzaron a realizar cuadros de imágenes religiosas cristianas. Las plumas tenían en el anáhuac tanto valor como las turquesas o el jade, y además estaban convencidos de que aquel que usara plumas poseía poderes divinos. Solo los más altos personajes del imperio incluían piedras preciosas en los aderezos de plumas. Es un arte frágil, de difícil conservación, pero todavía se pueden admirar importantes piezas en el Museo Etnológico de Viena y en el Museo de América de Madrid. Y ahora les voy a hacer una pequeña lista de piedras de la Nueva España, sus propiedades y características, que luego además me parece que las podrán admirar aquí, ¿no? ¿Y tenemos manera de poder pasar las piedras o las tenemos todas detrás? No, las pasamos. Muy bien, pues cuando tú quieras, José María. La aguamarina, por ejemplo. La aguamarina es la piedra del coraje. Contrarresta las fuerzas de la oscuridad, protege el aura y alinea los chakras. Es curativa para los ojos colocándola sobre ellos o tomándola en polvo como elixir, o sea, bebiéndola como un elixir. Y era la piedra también que los marineros llevaban consigo como amuleto para no perecer en naufragio. La amatista. La amatista relaja la mente y beneficia el sueño. Disipa la furia, la ira y el miedo. Potencia la memoria y mejora la motivación. Alivia la tristeza, ayudando a integrar la pérdida de un ser querido. Como sanadora, absorbe la energía. Para absorber energía, si se quiere absorber energía, se ha de colocar la punta del cristal de amatista hacia uno mismo y poner la punta desviándola de uno mismo si se desea liberar energía. En caso de insomnio, poner una amatista debajo de la almohada. Es extraordinariamente benéfica colocada sobre la garganta o sobre el corazón. La fluorita, que aquí tenemos un collar de distintos colores de fluorita y una piedra de fluorita, pero tienen ustedes seguro una muchísima mejor ahí cuando se la enseñen. La fluorita organiza la mente, infunde autoconfianza, cura los dientes y el dolor de huesos. El jade, como ya dije, es potente para tratar los riñones. La obsidiana, que tenemos aquí una obsidiana, no una obsidiana negra pura, sino una obsidiana nevada porque tiene algunas inclusiones. La obsidiana aflora las tensiones para reconocerlas y eliminarlas. La obsidiana negra es la que posee más propiedades. Colocada sobre el tercer ojo, elimina las barreras mentales, ampliando los horizontes para acometer cualquier empresa, por difícil que sea. El topacio. El topacio es la piedra que incita al perdón y es un potente inductor de la verdad. Aporta generosidad y concede abundancia a quien la aporta. Provoca la inspiración en los artistas y en la sanación combate la anorexia, fortalece los nervios y estimula el metabolismo. Santa Hildegarda de Bingen recomendaba en el siglo XI, Santa Hildegarda de Bingen recomendaba en uno de sus espléndidos miniados elixir de topacio beber elixir de topacio para los problemas de visión. La turquesa. Aunque ya he mencionado la turquesa con anterioridad, me gustaría contar otros poderes de ella.
avisa de la infidelidad, potencia la comunicación y la intuición. Es una piedra de purificación tanto del medio ambiente como para equilibrar los chakras. Colocada sobre el plexo solar, cura los males y también como elixir para los males de garganta y la cabeza. Para terminar, quiero contarles que Micaela y su familia buscan en España, en la Nueva España, la libertad que ambos anhelan. El capitán, abrir senderos hacia la mar, y la diamantista, una cultura, crisol de antiguas leyendas que encierran sabiduría y misterio muy cercanos al mito. Las piezas de orfebrería maya y azteca que seguían llegando a Toledo desde Indias, así como las piedras desconocidas cargadas de extraños poderes, habían despertado con anterioridad el interés de Micaela. Encontrarán ambos un mundo apasionante, restallante de color y de vida, donde los sabores de las frutas y el perfume de la flora exuberante emborracha los sentidos. Como les decía antes, franciscanos entregados a la ayuda a los indígenas, dominicos a la enseñanza, científicos que buscan plantas medicinales. La farmacopea europea cambiará absolutamente con el contacto con Indias. Se descubrirán un número importantísimo de plantas que cambiarán la farmacopea europea. Un caleidoscopio variadísimo de un mundo que nace. En esa tierra inmensa, pero antes de terminar ya del todo, José María me dio una idea que debía de decirles a ustedes. La fluorita, aunque no consta en ninguno de los documentos que yo he leído como piedra que empleaban los aztecas o los mayas para la joyería, sí está presente en las pinturas y en los bajorrelieves mayas. Hay una piedra que está presente en todos esos relieves que le digo y en todas esas pinturas mayas, tanto en toda la zona de Yucatán que yo he visitado. Hay una piedra que yo creo que es fluorita, pero no hay constancia ni hay documentación de que sea fluorita, pero tiene un verde que no tiene nada que ver con el de la esmeralda, ni el de la turquesa. Entonces, a mí, como me gusta mucho la fluorita, tengo una pequeña teoría que esa piedra es fluorita, pero José María me dice con toda la razón que no hay documentación, y es verdad, no la hay, solo hay el color en las pinturas y en los bajorrelieves mayas que he visitado. En esa tierra inmensa no faltarán las ambiciones encontradas y el deseo de poder de inquietantes personajes que buscan allí una vida de gloria y honores y que irremediablemente conducirán a abusos, intrigas y traiciones. Espero que sus muchos hallazgos, empresas, aventuras, peligros, anhelos y amores les fascinen como a mí me han espoleado escribir este relato. Si he conseguido, amigo lector, inducir su curiosidad para conocer y profundizar en nuestra portentosa historia, habré logrado mi cometido y estos años de búsqueda y trabajo apasionado habrán sido bien empleados. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, y si tienen cualquier pregunta con respecto al libro, de algo, de algunos pequeños toques que haya hablado del libro y que les haya interesado el tema, estaría encantada de... De momento parece que necesitan primero leer el libro y luego ya con las dudas posiblemente en una futura ocasión puedan preguntar. Muchas gracias, Pilar, por tu magnífica sinopsis sobre esta novela, que leeremos atentamente, por supuesto, y sobre todo porque en lo que a nosotros respecta, pues haces mención a todas estas piedras que hemos visto, que para nosotros, más que el interés que pueda ser esotérico, tiene un interés gemológico realmente.